La verdad es que como me dedico básicamente a escribir para cine y teatro y todo esto, la escritura es una parte del proceso creativo que me interesa especialmente porque es donde nacen las ideas y donde te sientes dueño de lo que estás generando. Me daba la impresión de que, bueno, cada vez que escribía un guión de cine o que hago algo de teatro, depende de más personas, depende de un proceso, de una búsqueda de financiación, de la opinión de los productores, de la cadena que se implica, todo esto. Y entonces necesitaba escribir una historia que dependiese exclusivamente de mí, que el proceso fuese más rápido y más libre. Luego no ha sido tan rápido, he tardado 2 años en sacar la novela a la luz, pero en principio nació de eso, nació de la posibilidad de escribir algo con lo que me sintiese más libre y menos presionado por el sistema que supone levantar una película, ¿no? Bueno, hay una primera película que escribí muy en mis comienzos, que bueno, es una película que nunca rodé, como pasa siempre con los primeros guiones. Era muy joven, escribí mi primera película y lo mejor que podía haber hecho era no presentarla en ningún sitio, porque las primeras veces siempre uno escribe mal. Y entonces ese guión, sin embargo, tenía el germen de algo que a mí me interesaba, y tengo la impresión ahora, habiendo escrito la novela, que he dejado que pase mucho tiempo para poder afrontar la escritura de una idea que en germen era potente y estaba bien, pero quizá a lo mejor siendo muy joven no estaba yo a la altura de las circunstancias para poder afrontar eso. No es que la novela sea exactamente esa historia, pero nace de esa primera historia y luego suma muchos cambios y muchas cosas que han pasado a lo largo del tiempo, que han hecho madurar la idea y que también me han hecho madurar a mí como escritor. Es como si la novela hubiese estado de alguna manera esperando por mí a que yo fuese capaz de enfrentarme a la escritura de una ficción novelada. Cuenta la historia, es una novela escrita en primera persona y es la historia de un escritor que se enfrenta a un cambio en su carrera porque es un escritor de bestsellers y quiere escribir, digamos, su primera novela con la que se implique de una manera más personal o más autoral, y eso se lo pone en jaque, se convierte en una obsesión que lo lleva por una serie de hechos fortuitos, que lo lleva a verse involucrado en un crimen y que a partir de ahí se convierte en una especie de camino hacia un lado oscuro de sí mismo. Reflexiona sobre la identidad, reflexiona sobre la búsqueda de las ideas y el germen de dónde están las ideas y dónde nacen las ideas, y es una novela que se da la mano con la película que acabo de rodar, El tiempo de los monstruos, que saldrá este invierno, y que aunque no son la misma historia, sin embargo tienen muchos denominadores comunes, y el que vea la película y lea la novela se dará cuenta de que son obras que nacen de una misma etapa de mi carrera. Yo creo que tiene tintes negros, creo que podríamos enmarcarla dentro del género del thriller de una manera bastante personal, porque es un thriller contado en primera persona y además con un personaje que es muy vehemente, muy apasionado y que tiene muchas elucubraciones que lo convierte en una especie de analítico de su entorno y una especie de filósofo de andar por casa de su entorno y del momento que vive, pero desde luego yo creo que está más cerca de un thriller o de una novela negra que de cualquier otro género. Hay elementos de ironía, como en casi todos mis trabajos, pero básicamente es un thriller. La verdad es que ha sido un viaje muy interesante hacia mí mismo. No digo que el personaje de la novela sea yo, pero sí que es verdad que hay mucho nutriente que le he proporcionado yo al personaje a partir de mi visión de las cosas, de mi experiencia y de mis fantasmas. Entonces, escribirlo me ha ayudado a exorcizar muchas cosas. Esto es común al que escribe, no es que me lo haya inventado yo. El que escribe muchas veces saca fantasmas y saca miedos y obsesiones, y esto me ha pasado con la escritura de esta novela. Pero además de eso, conseguir publicarla mata una especie de miedo que tenía a algo que era un deseo muy ferviente en mí, que era la posibilidad de escribir una novela. Y no tenía yo del todo claro si era capaz de hacerlo, no tenía yo del todo claro si podía enfrentarme a esta labor, y la verdad es que me siento cómodo con la escritura para novela. Creo que voy a volver a hacerlo, que me apetece mucho volver a hacerlo.
Tengo el apoyo de la editorial de Suma de Letras del grupo Penguin Random House, ha sido fundamental. La verdad que está muy bien distribuida la novela y no sé, tengo muchas esperanzas puestas en esta especie de nueva trayectoria mía o de nuevos pasos que doy en el mundo de la literatura.